caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús declaro por tu palabra, Señor, que lo que sale de tu boca, Señor, y produce fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo delante de ti a cada persona que tú has convocado en este día, porque este es un día, Señor, que tú tienes preparado para cumplir tu palabra, para que cuando seamos expuestos a ella, la luz, la revelación de tu palabra, cambie, transforme y nos ubique y nos des las llaves que en esta mañana tu Espíritu Santo les vas a regalar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús establezco, Señor, tu palabra y declaro, Señor, que esta es una mañana donde el río del Espíritu de Dios se está moviendo, porque tú eres el invitado por excelencia en este lugar. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Al que vive para siempre, a él sea honra, gloria y majestad. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Pueblo que se una en un amén así. Amén, está abierto. Amén. Amén. Meditando Amén. en la palabra Amén. que el Señor quería que compartiera con ustedes. Él me hablaba de que les compartiera de que para estos tiempos que estamos viviendo, mi hermano y mi hermana, usted y yo necesitamos tener bases tan sólidas en la palabra de Dios, y Él te va a entregar en este día llaves que te permitirán no solamente caminar en estos tiempos, sino en los que van a continuar, porque estamos viviendo en tiempos de cumplimiento. Estamos iniciando un tiempo como nunca el mundo lo ha experimentado, pero que la Biblia ya lo había anunciado. Por lo tanto, para que tu fe no desmaye, para que podamos permanecer viendo al invisible, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, es necesario que a través de las llaves que el Espíritu Santo nos va a entregar, podamos apropiarnos de ellas y poder caminar, que cuando lleguen circunstancias o momentos, tan solo tú creas y te pares que Dios es un Dios de pacto, que Dios cumple su promesa, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el sí y el amén. Y que por lo tanto, a través de esta historia que les voy a compartir, podremos ver a un Dios que se revela a los hombres, que se revela a mujeres, que se revela al pueblo y que anhela que en esta mañana estés apercibido, que tus oídos estén abiertos para recibir en su espíritu. Yo le estoy hablando al espíritu y no al alma de cada persona que está ahí, para que reciban esta impartición en el nombre de Cristo Jesús. Les voy a hablar de una persona que en el tiempo que vivió no tenía ni Antiguo Testamento, ni Nuevo Testamento, ni siquiera se había escrito el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros que escribió Moisés. Esta persona nunca tuvo acceso a ningún libro, a ningún programa de televisión cristiano, a ningún programa radial cristiano, mucho menos al internet. No tenía a mano nada de esto. Pero una de las cosas que Dios me decía es: enséñale a mi pueblo que va a llegar un momento en que muchas veces las iglesias, como ahora pasa, no serán el lugar de reunión. Igual pasó con este hombre. Nunca tuvo la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. No tuvo quien le predicara. Sin embargo, es la persona de la cual habla tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Mi pregunta es: ¿qué permitió que aquel hombre pudiera caminar de una manera con Dios, de tal manera que lo que hacía le agradaba a Dios?
¿Cómo este hombre pudo conocer a Dios sin la Biblia? ¿Cómo este hombre pudo caminar con Dios y creerle a Dios? ¿Será posible que podamos llegar a una relación tan cercana con el Espíritu Santo? ¿Será posible que en medio de las diferentes circunstancias que hoy el mundo vive, podamos seguir escuchando la voz del Dios vivo? ¿Podamos estar apercibidos y llegar a la meta y al cumplimiento sabiendo que poderoso es Dios para cumplir lo que ha dicho? Entonces la gran pregunta es, ¿qué había en el corazón de este hombre? ¿Y por qué él se determinó caminar de acuerdo a los lineamientos que Dios le marcó? ¿De qué manera sabía que Dios estaba en lo que él estaba haciendo? Todas estas preguntas me decía el Señor, ¿qué hizo que este hombre pudiera dejar su zona de comodidad? Todavía no te digo el nombre. En Génesis capítulo 12, y no lo vamos a leer porque es tan solo un punto de referencia, la Biblia me dice a mí que Dios le habló a un hombre que vivía en su zona de confort, vivía con su familia, tenía bienes, tenía ganado, vivía muy bien, y de un momento a otro, viviendo en una tierra pagana, en una tierra donde su padre Taré, creo que ahí ya sabes de quién estoy hablando, su padre se llamó Taré, y dice la palabra en Josué que su padre se dedicaba a hacer imágenes e ídolos. Él vivía en una tierra politeísta. Politeísta significa un lugar donde se adoran muchísimos dioses. Y Dios le dice a este hombre, sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de Ur de los Caldeos. Sí, ciertamente te estoy hablando de Abraham. Abraham fue un hombre que en cuanto Dios le habló, empezó a caminar. Mi pregunta es, y yo me la hacía, si hoy yo te digo a ti, quiero que salgas, que dejes tal vez un trabajo, tal vez este lugar donde estás y que me sigas, ¿lo harías sin preguntar por qué? ¿O simplemente dirías, está bien Dios? La Biblia me dice que él salió viendo al invisible. Pero ¿cómo sabía que era el invisible? ¿Cómo conocía la voz de Dios? ¿Cómo podía discernir que no era la voz de su alma? ¿Cómo podía discernir que no eran ese montón de dioses en los cuales él había crecido? Porque él creció en una cultura pagana donde su padre era adorador de dioses paganos. Entonces, ¿de qué manera Abraham pudo discernir que la voz que le estaba diciendo que saliera de ese lugar era la de Dios? ¿Cómo podía comprobar que era Dios quien le hablaba cuando no tenía escrituras para confirmar la palabra? Esas respuestas son las que hoy Dios nos va a traer. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 12 vemos que en cuanto Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos, inmediatamente Abraham dice, toma a su esposa y se va con su sobrino Lot, aunque Dios nunca le dijo que se fuera con su sobrino. Entonces, pero eso es otra prédica. Sale con él caminando, dejando atrás comodidad, dejando atrás la seguridad que implica el entorno donde tú has crecido. ¿Qué hace? Primera pregunta, ¿qué hace que un hombre deje todo su entorno, su tierra, su lugar, su familia, para seguir una voz que no le está diciendo hacia dónde lo va a llevar, sino simplemente sal de Ur de los Caldeos a donde yo te voy a mostrar? Y este hombre se levanta y empieza a caminar dirigidos por la voz de un Dios monoteísta. ¿Qué hizo que Abraham pudiera confiar en esa voz? Hoy lo vamos a ir conociendo. Después de Génesis capítulo 12, que es donde comienza el llamado de este hombre, podemos ver
a través de los siguientes capítulos que Abraham, Dios le había hecho una promesa. Dios le había dicho a él, te haré padre de multitudes. Y sin embargo, aquel hombre, todos lo sabemos, ni siquiera era padre de multitudes, ni siquiera tenía un hijo con su esposa Sara, que encima era estéril, pero salió caminando con una promesa. Primer punto que te entrego en esta mañana. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dicho? Cuando tú y yo hemos sido investidos bajo una palabra profética que tú sabes que llegó del mismo trono de Dios, mi hermano, esa es la certeza de que cuando Dios habla, nada te mueve. No importa las circunstancias que vengan de camino, no importa, sea salud, sea finanzas, sea lo que se mueva alrededor tuyo, mostrará qué tan cimentado estás en el Dios que conoces. O nos mueven las circunstancias o decidimos permanecer viendo al invisible, sabiendo que Él es el sí y el amén. Ese es el primer punto. Abraham caminó bajo una promesa. En la Biblia me dice que cuando Dios le habló a él, en Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años. 75 años. Y si bien es cierto, en ese tiempo la gente vivía muchos más años de los que ahora, sin embargo, él caminó con una promesa por 25 años. ¿Cuántos años llevamos tú y yo esperando el cumplimiento de una palabra profética? Ay, pastor, hace 3, hace 5, hace 10. ¿Cuánto tiempo Dios te ha dicho sobre esa casa que anhelas? Sobre ese ministerio que ya Dios te llamó. Y muchas veces nos quedamos tan solo con la promesa que Dios dio. Pero nosotros tenemos que accionar. Tenemos que pasar de la promesa a hacer que esa promesa se vaya cumpliendo. ¿Y cómo se dan esos pasos? Bueno, precisamente hoy te voy a enseñar los mismos pasos que este hombre dio, son los mismos pasos que hoy Dios te va a entregar. Amén. Cuando le diga amén, me dice amén, porque amén significa amén. 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 Entonces, Amén, amén. Abraham, según la palabra, y me voy ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, Dios en esa palabra a través de Pablo nos va a dar un panorama más amplio acerca de Abraham. Romanos capítulo 4, la Biblia me dice a partir del versículo 18. Quisiera que escuchen, yo solamente voy a mencionar lo que el Espíritu Santo me dijo que son las llaves que Él te va a empezar a entregar. Entonces, cuando leemos en Romanos capítulo 4, versículo 18, lo primero que la Biblia me dice es que Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Significa quizá la circunstancia en la que tú hoy estás, ante un dictamen médico, ante un desahucio de una casa, ante que estás en una quiebra. Eso significa esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay ninguna opción terrenal, cuando ya el banco no te presta, cuando ya no tienes quien te resuelva, cuando llegas a los límites del Mar Rojo, como lo vivió Moisés, o era cruzar el mar o era que el faraón los destruyera. En nuestras vidas, mis amados, llegaremos con Dios a los límites, o donde Él aparece,
donde crees esperanza contra esperanza, donde en el caso de Abraham dice que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque ella iba a cumplir 100 años. Habían pasado 25 años y todavía su hijo no venía. Su esposa ya estaba más viejita que antes. Él también ya era un anciano, pero él decidió creer, porque la palabra de Dios es la que nos mantiene de pie. La palabra de Dios es la que permanece en tu vida y en la mía, y es la que nos permite anunciarle al mundo que todavía estamos de pie, que Kadosh sigue de pie. ¿Por qué? Porque Kadosh fue anunciada proféticamente por un Dios vivo, que llamó a una pareja de una tierra extranjera y les dijo que fueran a Panamá. No les dijo cómo serían sus inicios, no les dijo las circunstancias por las que iban a pasar, pero tan solo les dio la promesa que si dejaban la comodidad, que si dejaban lo que tenían. Nosotros vivíamos, mi esposo y yo, en ese momento en Estados Unidos. Mi esposo ya estaba pensionado, teníamos allá un negocio, estábamos muy bien. Sin embargo, Dios nos llamó. E igual estoy haciendo un paralelo entre la vida de Moisés y el llamado de mi esposo y mi persona. Cuando Dios nos dice a través del apóstol Ronnie que tenemos que volver a Costa Rica para ser investidos como pastores, entonces nosotros tenemos que salir después de 2 años y medio de estar en los Estados Unidos creyéndole al invisible. Dejar la comodidad de un lugar próspero. Mi esposo estaba trabajando con el Memorial Hospital porque él era médico. Entonces, hay momentos en tu vida en que Dios te pondrá a prueba. Y ahí tú decidirás si retienes lo que tienes, si retienes la comodidad, el confort, tu zona de seguridad, o simplemente dice Dios, tú estás hablando, yo te sigo. Amén. Entonces, amén. Nosotros fuimos llamados por parte del Señor y luego enviados como pastores a la ciudad de Panamá. Sin embargo, ese trayecto, igual que el trayecto de Abraham, nosotros no sabíamos cómo se iba a desarrollar. Y entonces, así como Abraham llegó al monte y después tuvo que descender a Egipto porque había hambre, etcétera, igualmente no fue fácil para Abraham caminar con la promesa, pero caminó, pero se activó. Amén. Y esta es una mañana de que te actives. Esta es una mañana de que avances en la palabra que Dios te ha dicho. Amén. Ya no es tiempo de estar sentado, mi hermano y mi hermana. Es tiempo que si Dios te ha hablado de un ministerio, tienes que empezar a prepararte y a desarrollarlo. Amén. Entonces, Abraham empezó a caminar, los pastores fallan, empezamos a caminar bajo una dirección del Espíritu Santo hacia Panamá. Y en un tiempo, así como Abraham, estuvimos en diferentes tiendas y la hermana Olga, la pastora Olga, fue parte de ver las diferentes tiendas donde fuimos. Sabe que nosotros llegamos a Panamá y mucho tiempo estuvimos en un lugar levantando un instituto de enseñanza, graduando a pastores de Panamá. Y en medio de ese proceso, Dios confirmó que era Panamá el lugar donde debíamos establecernos. Tuvimos que renunciar a Estados Unidos porque Dios dijo, es Panamá. Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los caldeos y vete al lugar donde te voy a mostrar. Entonces, Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Tú crees esperanza contra esperanza? ¿Amén o no amén? ¿Sabes por qué? Amén. Porque Amén. dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraham no dudó, no se debilitó,
2 puntos muy importantes que tú tienes que aprender en esta mañana. Si Dios lo dijo, no puedes seguir dudando, no puedes seguir escuchando la voz del hombre, la voz del alma que te dice, con que Dios te dijo que te va a prosperar, pero mira cómo estás, ni un penny tienes. ¿Qué voz estás escuchando? Me dice el Señor. La voz de la circunstancia, la voz de una realidad o la voz del Dios que te dijo que por sus llagas tú eres sana. Es tiempo de que empecemos a caminar bajo la voz de Dios. Que tú acalles las voces, sea del banco, sea del prestamista, sea del médico, sea de quien sea, me dice Dios, silencia esas voces y tan solo sintonízate con la voz del reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque esto marcará la diferencia entre que te mantengas de pie o te debilites, dudes y caigas. Santo es su nombre. Abraham, 25 años, su nombre fue cambiado a Abraham, o sea, padre de multitudes. Y le preguntaban, ¿cómo se llama usted? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Se atrevería usted a llamarse así sin tener eso? A él no le importó hacer el ridículo. Él dijo, Dios me dijo que de mis lomos saldrían generaciones. Él le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas y cuéntalas, porque así será tu descendencia. Y yo me imagino a aquel hombre, Abraham, mirando las estrellas y decía, qué montón, pero ya tengo 100 años. Mi mujer es estéril, no tengo hijo. Y creyó, esperanza contra esperanza. Leamos por favor Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sigo? Sigue. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. En esos 4 versículos, mis hermanos, está precisamente las llaves que Dios hoy te quiere entregar. Primero, creyó esperanza contra esperanza. Hoy tú debes creer. Pero es que el juez, pero es que el abogado, Dios dijo que en medio de la pandemia, Dios dijo que su iglesia sería levantada. Dios ha dicho que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti, Kadosh, será vista su gloria. Yo lo declaro y amén. En nombre de Cristo Jesús, que aunque haya pandemia, que aunque haya muerte alrededor, Dios dijo, Él pactó sobre la iglesia Kadosh y yo creo, Él dijo a través de sus profetas que señales, prodigios, milagros serían vistos en Kadosh, mi hermano, y yo le creo a esa palabra. Amén. Para ver el cumplimiento de esa palabra. Yo pongo mano a donde Dios me ha permitido ir, en lugares donde las personas no tienen una sola enfermedad, más de 12 enfermedades, una sola persona. Yo he puesto mano sobre esas personas. Creo en el poder de la palabra. Creo que este es el mejor tiempo en que tú como iglesia te levantes y dejes de escuchar, me dice el Señor, tantas noticias. Es tiempo que apagues aún el televisor y que dejes de estar repitiendo, murieron tanto, hay tantos en el hospital, basta ya. ¿Cuál reporte quieres seguir hablando? ¿El reporte de Dios o el reporte del mundo? Amén. Amén. En cuya presencia. Amén. Amén.
sintonizarte con lo que el cielo ya dijo, porque primero viene la promesa. 25 años atrás Dios le dio la promesa a Abraham. Hoy Dios te está confirmando que lo que él ha dicho, a pesar de la pandemia, a pesar de tu situación de salud, a pesar de tu economía, si tú le crees, lo vas a ver en ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. él no dudó, viendo su cuerpo debilitado, viendo que Sara era estéril. Humanamente era imposible que aquel hombre anciano y celosa dieran a luz a un hijo. Mas en este momento Dios dice, lo que es imposible para los hombres es posible para el Dios al cual yo hoy te estoy hablando. Un Dios de vivo, un Dios que quiera la muerte, lo pudo retener. Amén. Hoy te estoy hablando de un Dios que resucita sueños, de un Dios que te dice, levántate, es tiempo de levantarte, es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar, es tiempo que veas al Dios invisible. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tener temor ante malas noticias cuando ya Dios te dijo en Isaías 54, Dios profetizó sobre Cador que era tiempo de ensanchar las estacas? Aleluya. Necesitamos un pueblo que se levante, que se pare en la brecha y que crea como el monte Sión, como decía mi amada sobre ese versículo, el monte de Sión no lo mueve nadie y tú tienes que estar cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, no se debilitó. ¿Sabes por qué? Vuelve, mi amada, a leerme el versículo 21, porque ahí me dice Dios, ahí está la respuesta del por qué Abraham creyó esperanza contra esperanza. Recíbelo en tu espíritu. Amén. Plenamente convencido. Pastora, se le congeló la imagen, la escuchamos perfectamente. Ya vino la imagen. Bien. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Cuando usted está plenamente convencido, es porque usted está viviendo Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para llegar a ese punto, mi hermano, a tener convicción, a decir que Dios es todopoderoso para cumplir lo que ha dicho, es porque usted tiene que haber caminado en intimidad con Dios. Eso no se hace de un día para otro. Por eso la palabra me dice en Miqueas 6:8, Miqueas 6:8, te lo regalo también. La Biblia me dice, ¿por qué? Sacrificios no quiero, sino conocimiento de Dios, más que holocausto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en esta mañana, mi hermano, usted se meta con Dios a conocerlo. ¿Pero cómo lo conozco? A través de la palabra. ¿Pero cómo lo conozco? Estudiando la palabra, orando, mi hermano. Y hay una perla que te la voy a dar, que el Señor me la da hoy en la madrugada, para ti, para mí. Es tan vital para poder vivir los 4 versículos que te di de Romanos capítulo 4. Plenamente convencido. Hoy tú tienes que salir plenamente convencido de que Dios es poderoso. Cuando yo te digo que Dios es poderoso, Dios me dice que te afirme que es imposible para ti. Cualquier cosa que me digas en este momento, esto es imposible, me dice Dios, ponle mi nombre, soy Dios todopoderoso. No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás, que si crees verás que la gloria de Dios. Escrito está en Isaías 60 que nosotros nacimos para ver la gloria de Dios. Amén. No sé usted, yo sueño, yo creo que nosotros portamos la gloria de Dios. Amén. Amén. El mundo de las tinieblas, que tiene que verse la luz, la gloria de Dios sobre tu vida, mi hermano. El 16 de diciembre, y hago un paréntesis, Dios me puso, y estoy trabajando con una hermana, la conoce la pastora Olga, se llama Gaby Castro. Estoy trabajando en llevar el evangelio a diferentes lugares. Y Dios dijo, quiero que hagas una convocatoria
de aquellos sin nombre, de los que nadie quiere tener cerca, porque son como los leprosos, llenos de enfermedades, vienen a ser como la escoria de un mundo. Y ahí Dios me llevó a conocerlos. ¿Sabes por qué? Porque misericordia quiere y no sacrificios. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento y tanta letra si no hay misericordia para esas personas? Y entonces Dios me dijo, invítalos a ellos. Y buscamos varios lugares para hacer un salón de acuerdo al protocolo. Resulta que los salones eran tan caros que era imposible, casi $300 salía un salón. Y dice mi amiga, me dice, Nati, Dios me dijo, vea lo que es estar usted sintonizado con Dios. Tiene una casa muy hermosa. Y me dijo, Nati, me dijo Dios, apoya a mi hija en todo lo que te pida, porque estoy con ella. Y ella me llamó y me dice, Nati, cuenta conmigo, mi casa, el carro, lo que necesites. Está a la disposición no mía, sino de Dios. Y ella abrió su casa, mis hermanos. Abrió su casa a personas que solamente podemos amar por la misericordia de Él. Y abrimos el 16 en la casa de ella. ¿Y sabe qué? A estas personas había que llevarlas casi de la mano por su situación de visión y por otras situaciones, personas con derrames en el cerebro que no pueden desplazarse por sí solas. No sé si usted lo haría, pero ella y yo, mi mamá que también me acompañó, las tomamos del brazo a estas personas sin tener temor al COVID, rompiendo todas las burbujas. Y quiero que me escuches claramente. No te estoy diciendo que rompas reglas, pero cuando Dios está en el asunto, mi hermano, usted sabe que la sangre de Cristo es suficiente para cubrirle de la cabeza a los pies. Y ahí estuvimos compartiendo más de 3 horas. Les bendijimos con la excelencia. Dios dijo, atiéndalos con la mayor excelencia, como si fueran para mí. Y en menos de 2 semanas, para la gloria de Dios, reunimos casi $200 y todo invertimos en este grupo de personas. Dios me permitió llevarles la palabra, llevarles al mensaje de salvación. Y les cuento esto, ¿sabe por qué? Porque tenemos que florecer donde Dios nos ponga, porque tenemos que avanzar, porque no podemos permitir que el temor en este momento infunde el enemigo a través de las muertes, a través del virus, a través de otra pandemia, porque ahora la gente lo que habla es, terminó una pandemia, ahora viene el segundo y ahora viene el tercero, pues podrán venir el cuarto, el quinto, el sexto, yo no sé, lo único que yo sé es que mi Redentor vive, mi hermano. Y mientras usted tenga un Dios vivo o la sangre de Cristo, tiene el poder para cubrirlo de la cabeza a los pies. Amén. Amén. No, mi hermano, permítame contarle, viviendo aquí en Costa Rica, una hermana cristiana, ella era católica, pero también carismática, visitaba un lugar donde la gente no quiere ir, donde van a morir los idosos. Y ella me invitó a ir a ese lugar. Era un sacerdote que la Iglesia Católica lo había expulsado, tan solo porque vendía los periódicos que los indigentes le daban para poder comer. Pero a la Iglesia Católica no le gustó que eso pasara y expulsó a ese sacerdote. Pero ese sacerdote... La sangre de Cristo tiene poder. Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús. Y se lo cuento como un testimonio. Esta persona, ¿sabe qué? Tenía tuberculosis, estaba muriendo de tuberculosis este hombre. Y me dieron una mascarilla como la que hoy usamos. Y yo fui a darle la palabra de salvación y me dijo el Señor a mí, ¿cómo le vas a hablar a él de mí? Cubierta. ¿O es que también tienes miedo? Amén, amén.
se oye. La sangre de Cristo, Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes hambre de la palabra, tú no estás aquí de espectador, sino para que Dios te hable. Mientras la señal regresa, clama al Señor, ora a Dios. Amén. Entonces, si yo no hubiera ido a ese lugar, aquel hombre hubiera muerto sin Cristo. Si yo no atiendo la voz de Dios de estas personas el 16 de diciembre, estas personas nunca hubieran recibido una palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? No hay pretexto, no existe pretexto alguno delante de Dios para que tú digas, es que no sé, es que no puedo. Tu propia vida es el testimonio que Dios quiere usar. Amén. Entonces, Abraham caminó plenamente convencido de que poderoso era Dios para cumplir lo que había prometido. Yo he decidido caminar plenamente convencida que poderoso es Dios para cumplir lo que Él ha dicho sobre Kadosh. Voy terminando con Génesis capítulo 22. Es otra de las llaves que hoy Dios te va a entregar. Y llamó Resulta Abraham, que, amén. y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Amén. Antes de escuchar ese versículo y saber por qué Abraham dijo eso, cuando iniciamos los primeros versículos de Génesis capítulo 22, quiero que nos detengamos en el 5, pero déjenme, le pongo la base. En Génesis capítulo 22, ya la promesa se cumplió. En el Génesis 21, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, el próximo año Sara tendrá un hijo. Y efectivamente se cumplió. En Génesis capítulo 22, Isaac ya es una realidad. De la promesa se cumplió el milagro. Nació aquel niño, Isaac. Pero dice la Biblia, en Génesis 22, escucha, el Señor quiso probar a Abraham. El Señor muchas veces va a probar lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que habrá? ¿Será que me crees en medio de la pandemia? ¿Será que me crees en medio de tu economía? ¿Será que me crees en medio de tu salud? ¿A quién crees tú? ¿Al diagnóstico, a la imagen, a la placa, al reporte de un banco o a lo que Dios te dice? Es un tiempo decisivo, mi hermana y mi hermano que me escucha. O le crees a la palabra o el mismo sistema mundial que hoy se mueve te envolverá en medio del temor y terminarás hablando como habla el mundo. Es un tiempo decisivo. De lo que salga de tu boca, tú establecerás tu realidad en un tiempo, porque de lo que hablamos es lo dice la palabra. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 5, vemos que Dios le dice a Abraham, ve y entrégame a tu hijo Isaac. Abraham, primera pregunta, ¿por qué Abraham no le dijo a Dios, pero Señor, acuérdate, me dijiste que de mis lomos saldrían muchas generaciones? Este es el hijo de la promesa, ¿cómo me lo vas a quitar? ¿Por qué Abraham no protestó? ¿Por qué Abraham no le negó lo que más amaba? En esta mañana Dios te apunta a ti. Si hoy Dios te pide lo que más amas, ¿estás dispuesto a entregarlo? Piénsalo un minuto. Y quiero que me lean, por favor, Génesis 22, versículo 5. El 22:5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y en el 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Excelente. Dios sabía que Abraham amaba, anhelaba, había esperado por ese hijo y ese hijo llegó. Pero años después, Dios se lo pidió.
Mi pregunta y la pregunta que Dios me decía es, ¿por qué Abraham no me negó lo que más amaba? ¿Por qué Abraham no cuestionó? ¿Por qué Abraham ni siquiera le dijo a Sara? ¿Usted cree que si Abraham le dice a Sara eso, Sara le permite que se lleve a su hijo? Cuénteme. ¿Sí o no? No, no. ¿Es que no? Entonces, el punto es que muchas veces, escucha, hombre y mujer de Dios, muchas veces Dios te dirá a ti cosas que no le podrás decir a tu cónyuge, porque no entenderá, porque la relación con Dios no está determinada en una forma en que si yo camino con mi esposo, él camina de la misma manera. No, cada uno de nosotros determina cómo quiere caminar con Dios, hasta dónde tiene intimidad con Dios, hasta dónde conoce a Dios. Amén. Y muchas veces las mujeres o los hombres le dicen a la esposa, vieras que Dios me dijo tal cosa. Ay, no, ¿cómo le vas a regalar ese carro? ¿Cómo vas a sembrar eso? Amén. ¿Por qué? Porque Amén. Dios, que conocía el corazón de Abraham, sabía que Abraham lo conocía y que si le pedía lo que más amaba, Abraham se lo iba a entregar. Pero en ese versículo 5, escúchenlo nuevamente, dice así, y se lo repaso: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo él iba a decir que volverían si él sabía que iba a sacrificar a su hijo? Eso me habla a mí, ¿sabe de qué? De relación. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú has caminado con alguien por muchísimos años, sabes cómo piensa, sabes cómo habla, sabes cómo actúa. Y él sabía en Romanos 4:21 qué poderoso era Dios para cumplir lo que le había prometido. La esencia y la perla que te entrego en esta mañana es: adoraremos. Adorar. ¿Qué es adorar? Adorar no es un estilo de música. Adorar es un estilo de vida donde te rindes, donde la palabra, te lo dije hace poco, en donde dice en Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú te humillas ante tu Dios, cuando te rindes ante tu Dios, cuando entregas lo que más amas en el altar de Él, sea hijo, sea familia, sea ministerio, lo que Él te pide, mi hermano, cuando lo rindes a los pies del Dios vivo, entonces adoras. Y cuando adoras, sabes que entregarle a Dios, aunque duela. Y hoy me dice el Señor, hoy le estoy diciendo a personas que tienen que renunciar a amistades que lo que hacen es bajar tu nivel espiritual. Hoy tienes que cerrar puertas con amistades mundanas. Pero es que yo tengo que predicar. No, te están contaminando, me dice el Señor. Hoy tienes que hacer un pacto de consagrar tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar conociendo la voz del Dios vivo. El corazón del adorador se va formando en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de la espera, en la certeza de creer, esperanza contra esperanza. Por eso David dijo: hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esa palabra me la está trayendo Dios en este momento para ti, iglesia. No desmayes. Tan solo cree. Amén. Que verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, mi hermano, porque en el tiempo que estamos viviendo, me dice el Señor, son tiempos de cumplimiento. Iglesia, hemos entrado en tiempos de cumplimiento, en principios de dolores, y tienes que entender que debes creer que cimentado en Cristo Jesús, en la roca, podrás ver no solamente el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho, sino podrás caminar con el Dios
sobrenatural. Y por eso en el Salmo 51, David pudo decir, porque David también conoció al Señor, no quieres sacrificios que yo te daría. El corazón contrito y humillado no despreciará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Jesús. Dios. Amén. Gloria, gloria. Vive Jesús. Vive Jesús. Vive Jesús. Vive Jesús. Vive Jesús. Gloria a tu nombre. 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 Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios, Gloria y honra, Señor. Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Entonces, esta mañana, Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Y dice la palabra en Isaías, para finalizar, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios vino a visitar a Abraham con los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante, Dios dijo, le he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Cuando desarrollas una intimidad con Dios, la Biblia dice que antes de que las cosas sucedan, Él se las revela. ¿A quién? A los que están en el secreto con Él, a sus profetas. Y lo mejor de todo esto es que Abraham fue llamado amigo de Dios. Mi anhelo como cobertura, como pastor y como hija de Dios es que en el cielo se diga, es mi amiga, es mi amigo. Que podamos caminar de tal manera como caminó Abraham, como caminó Enoc, que Dios dijo, no puedo aguantar, me lo llevo para el cielo. Porque cuando desarrollas relación, desarrollas intimidad, desarrollas conocimiento. Cosas quiero, dice Jehová. Este último versículo de Jeremías capítulo 29 comienza con la voz. Jeremías capítulo 9, 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Saber qué es lo que desea Dios para tu vida? Que le conozcas. De oídas dijo Job que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es Amén. tiempo, iglesia, de que entres en el recinto, que tengas tiempos de comunión con Él, que tengas un lugar apartado para Él y que Él sea lo primero en todos estos años que vienen, mi hermano. Porque sé, porque me lo ha puesto fuertemente Dios en mi espíritu y lo dijo el 7 de enero, aquí reunidas en oración, Dios dijo, todas las bases serán movidas en el mundial, lo político, lo económico, lo social, aún lo terrestre será movido y permanecerán los entendidos en los tiempos, los que se apercibieron, los que se cimentaron, que creyeron, los que no dudaron, los que no se debilitaron y los que sabían que poderoso es Dios para cumplir en medio de estas circunstancias. Oh, shalabaka tarama. Oh, shalabaka. Oh, shalabaka taramasa. Rababaka taramasa. Shalabaka taramasa. Rebekenda ramasa. Oh, rababaka taramasa. Rabaka taramasa. Irrebeke taramasa. Arriba kutaramasa. Oh, shalababai kamansa rabaka taramasa.
Hoy rebebe kenda rima kutarama saya bakandarama saya. Hoy shalababa y kamansa rabakatarama serebebe y kamansa. Hoy shelebebe y kamansa ribakutarama saya. Amén. Hoy shalababa y sarabakatarama. Amén. Volvió la conexión. Sí, hermano. Yo sé que en el mundo espiritual, en los aires, no les gusta cuando declaramos la palabra de Dios. Pero nuevamente cierro con esta palabra. Kadosh, afiánzate en el Señor. Cree esperanza contra esperanza. No dudes, no te debilites por las noticias que escuchas, y es mejor que calles el televisor, y ahora la persona que te venga con esas noticias, dile, hermana, yo estoy sintonizada con el cielo y estoy hablando lo que Dios dice. Amén. Amén. No permita que espíritus de enfermedad, de miedo y de muerte, que es lo que Amén. te viviste. Es tiempo, Amén. mi hermano, que Amén. usted se sintonice con el cielo y que crea esperanza contra esperanza, que poderoso es Dios para cubrirte, para sanarte. Si hasta el día de hoy, 2021, estás vivo, la sangre de Cristo te cubre, es porque naciste con un propósito, y cuando hay un propósito dentro de tu vida, cuando hay un llamado de Dios sobre ti, mi hermano, el avión se caerá si fuera el caso, pero tú permanecerás vivo por causa del propósito que está dentro de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Roma, y aunque el barco se hundió, ellos sobrevivieron. Porque él tenía una palabra, una llamada, un propósito. Los propósitos de Dios nos garantizan que Dios nos guardará, que Dios nos cubrirá y que no nos dejará, como nos dijo en Génesis, que no nos dejaría hasta que cumpliera lo que de su boca había salido. Amén. 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 Gloria a Dios. En nombre de Jesús, yo bendigo Amén. a tu iglesia, Kadosh. Bendigo a cada persona, Amén. Dios, con esta palabra que tú les entregas, Dios. Declaro sobre ellos que son adoradores porque tú lo profetizaste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que Amén. cada uno de Gracias. ellos se prepare para ver lo que tú has hablado, las señales, los prodigios y los milagros. En la marca, en la marca, en la marca sobre la iglesia, Kadosh. En la marca para los entendidos. Dios dijo que Kadosh era como los hijos de Isaacar, gente entendida en los tiempos, gente entendida, gente que hablaba lo que el reino de Dios dice, mi hermano. Hable lo que Dios dice, anuncie lo que Dios dice, no se ponga de acuerdo con lo que el mundo dice. La palabra de Dios, me dice el Señor, y entonces así como Abraham, verás cumplida su promesa. Amén. Y así como Dios proveyó un sacrificio en lugar de Abraham, Dios también te proveerá Amén. para ti, y lo conocerás como Jehová Jireh, Amén. tu proveedor. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Amada pastora, el día domingo el Señor me permitió predicar un mensaje que se llama Conociendo tu asignación. Y muchas de las cosas que el Señor puso en su boca hoy fue una confirmación de lo que el Señor habló el día domingo. El Señor hablaba, sígueme, sígueme. Cada llamado de los discípulos, como le decía, sígueme. Y ellos dejaban inmediatamente lo que estaban haciendo y seguían a Jesucristo. Amén. Y hoy en día muchos cristianos nos cuestionamos si la voz que escuchamos es o no es, y si es verdad que Cristo nos está llamando, y cuestionamos hasta el llamado. Amén. Amén. Muchas de las cosas que usted habló hoy, el Señor las habló el día domingo y las ha estado hablando. La adoración, convertirnos en adoración, empezar a funcionar bajo tu asignación. Y creo que el Señor hoy remarcó, usted y yo no hemos hablado tema de lo que yo he predicado. Ningún tema hemos tocado en este tiempo. Hemos estado conversando otros puntos, otros temas. Pero esto no, ya ni le anticipé ni nada, porque Dios es Dios. Amén. Y Dios confirma su palabra. Amén. Dios confirma su palabra. Y creo que Dios está hablándole al pueblo, está hablándole a la iglesia, le está hablando a los entendidos de que este es un tiempo
de revestirnos, de sumergirnos en la presencia del Señor para estar preparados para cualquier cosa que suceda. Amén. Porque Amén. Él es el que nos va a guardar. Una de las cosas que el Señor ha estado remarcando, yo guardaré al vino y al aceite. Amén. Yo guardaré, suceda lo que suceda, Él nos va a guardar. Amén. Así Amén. que hoy el Señor confirmó, el Señor remarcó, volvió a establecer, porque es importante que nosotros como iglesia estemos apercibidos en los Amén. tiempos que se avecinan. Como iglesia estemos Amén. apercibidos los sucesos que se están dando a nivel terrenal, a nivel de nación, a nivel mundial. Se están dando, sí, pero sabemos que hay una promesa para nosotros, Amén. aquellos los que amamos a Dios, los que hemos creído, los que hemos confiado en el Señor. Amén. Bendecimos su Amén. vida, pastora. Amén. Le bendecimos. Amén. Sí, pastora Abigail va a poner la adoración. Va a Aleluya. ministra Amén. usted. Si no, que ministra Abigail. Amén. Ese es el Amén. cierre, me decía el Señor. Abigail, con esa canción. ponla. Amén. Adoración. Amén. El enemigo está tan molesto que Abigail tenía la adoración lista y se le fue todo. Amén. 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 Mire, la computadora se le bloqueó y no quiere ni escribir. Amén. Amén. Y sabemos que cuando la Amén. palabra viene de Jehová, sabemos que cuando Dios trae algo que marca, que se Amén. establece en nuestras vidas, el Amén. enemigo no va a aplaudir, ni va a estar contento, ni nos va a felicitar. Se va a Amén. oponer, pero nosotros declaramos que él está vencido y está derrotado. Amén. Amén. Así Y es. que estamos Aleluya. bajo cubierto Amén. bajo la sangre de Cristo, bajo el Amén. pacto de la Amén. sangre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y que no hay Amén. obra de las tinieblas Amén. que pueda detener o frenar lo que el Señor Amén. ha puesto en nuestras Así es. vidas. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así es. Así que Aleluya. Gloria a Abigail Dios. no puede ponerlo, pero Amén. nosotros le creemos al Señor. Amén. Sabemos que- Amén. La que- realidad es que el Señor dio la palabra, hizo la impartición, Amén. cayó en buena tierra, así lo siento en mi espíritu, y que a Él sea la gloria. Amén. Amén. Que Amén. Dios les bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo. Amén. 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 Dios bendiga. Adorando, Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra Ya. que tú has permitido que caiga, Señor, en nuestras vidas, las palabras que has hablado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios propicio, Dios. Tú eres un Dios que llegas en el momento más indicado, en el momento en que necesitamos esa palabra que se convierte en nuestra base, en nuestro fundamento y en nuestro motor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Declaramos, Señor, que esta palabra da fruto al 100%, y que Amén. cada uno, Señor, camina conforme a su asignación, conforme a su llamado, y que cada uno, Aleluya. Señor, empieza a desarrollar esa fe, esa esperanza, creer, Señor, en lo que tú has prometido, en lo que tú has dicho, sabiendo, Señor, creyendo que todo lo que ha salido de tu boca se cumplirá en su Amén. totalidad, que no moriremos, sino que viviremos y contaremos la obra de Jehová aquí en la Amén. tierra de los vivientes. Aleluya. Padre celestial, que tú nos harás caminar como hijos obedientes, como hombres y mujeres llenos de fe, Señor, que han Aleluya. creído en tu palabra, que han creído, Señor, en lo que tú vas a hacer sin ver nada. Padre Amén. celestial, creemos, Señor, aleluya, que lo que has preparado para nosotros es grande y que lo mejor está por venir. Te Amén. alabamos, te bendecimos, declaramos que esta palabra no será robada, no será saqueada, sino, Señor, que fructificará de una manera sobrenatural, Señor. Y muchos, Señor, comerán del fruto que esta palabra destilará, emanará de nuestras vidas. En el nombre de Amén. Jesús, no solo será de bendición para nosotros, sino para todo aquel, Señor, que mirará, que verá, que escuchará, Señor,
que podrá contemplar, mirar, Señor, lo que nosotros hemos de producir. En el Amén. nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de la pastora Natalia. La cubro Amén. con la sangre de Cristo. Ninguna Amén. arma forjada contra ella prospera. En el nombre de Jesús. Y declaramos que la sigues usando de una forma gloriosa y poderosa. Y que Amén. esta no será ni la primera ni la última vez que la tendremos. Amén. Sino que muchas Amén. veces más tú la traerás a esta conexión y aún personalmente para bendecir, Señor, nuestras Amén. vidas espiritualmente. En el nombre de Jesús bendecimos su casa, su mamá, su familia, Amén. su llamado, su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Padre, cubrimos al pueblo con la sangre de Cristo. Aleluya. Así Declaramos es. también que ni una arma forjada contra ellos prosperará. Hoy domingo, primer día de la semana, Señor, declaramos una semana fructífera. Padre Celestial, una semana bendecida, una semana, Señor, donde ellos, Padre Celestial, pueden ver tu mano obrar en su vida de una forma Amén. poderosa y gloriosa. Una semana llena de bendiciones, Señor, En el en el nombre de nombre Jesús. poderoso de Jesús. En el Y nombre de declaramos, Jesús. Señor, Amén. que el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestras vidas, nos guarda y nos defiende. Padre Celestial, Amén. y atamos espíritus de revancha y de venganza, Amén. encadenados y enviados cautivos a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bendecimos, Amén. pueblo. Amén. Salúdense. Amén.